Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de charlas en torno a la sociedad y el derecho. Es un espacio construido precisamente con la intención de poder abordar temas que pueden ser generalmente cansones y aburridores, pero que en la práctica nos hemos dado cuenta que se involucran casi que en nuestras cotidianidades, como lo vamos a seguir viendo a lo largo de las charlas. Algunas personas me han dicho que realicemos mejoras técnicas, que realicemos ejercicios de promoción, estrategias de difusión del canal y de las charlas. Teniendo en cuenta esas sugerencias, pues los motivo a que se suscriban a este canal, a que circulen los videos y a que me hagan los comentarios que ustedes consideren pertinentes en torno a este espacio, pero también a cada una de las charlas que estamos proponiendo. Entonces, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de políticas públicas. Entonces, nosotros hemos oído hablar de políticas públicas un montón de veces por televisión o de pronto en los momentos en los que hay elecciones o quizás en las casas, si somos muy pegados al tema de la política y de lo público, hemos oído hablar del concepto de políticas públicas. Pero veamos entonces en la práctica qué son las políticas públicas. Cuando nosotros hablamos de políticas, estamos hablando de directrices que se construyen desde un escenario para poder dirigir de esa manera, orientar de esa forma nuestra organización. Entonces, al interior de nuestras familias, nosotros diseñamos políticas. Este año vamos a salir a viajar, eso es una política de bienestar. Este año voy a arrancar a estudiar una maestría o a iniciar un pregrado. Eso son políticas educativas. Y construimos todos los escenarios posibles frente a eso que queremos y lo vamos haciendo de manera paulatina, buscando los recursos para poder cumplir con ese objetivo. Entonces, si se dan cuenta, el tema de las políticas no es un tema lejano a nuestra cotidianidad. Pero cuando hablamos de políticas públicas, obviamente estamos haciendo referencia a ese mismo ejercicio de planeación, de pensarnos lo que queremos, pero en el conjunto grueso de la sociedad, ¿no es cierto? O para la sociedad. Y ese diseño es el que construye el gobierno. Es desde el gobierno desde donde se van a construir esas políticas públicas. Entonces, entendámoslo de la mejor manera. Por allá nos decían a nosotros que las ramas del poder público, la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial, cada una de ellas tiene una serie de funciones específicas. La rama legislativa está orientada a hacer las leyes y a realizar un ejercicio de control político sobre la rama ejecutiva. Y la rama ejecutiva tiene la función de administrar, de ejecutar esas leyes y de realizar una serie de acciones para poder cumplir con su tarea, que es la tarea de gobernar, ¿no es cierto? La rama judicial no hace leyes, la rama judicial lo que hace es administrar justicia, es decir, si esto que propone el gobierno no se está ejecutando, o en mi caso particular no se me están garantizando alguna serie de derechos o se me están violando algunos otros, pues yo lo que hago es utilizar ese escenario de la administración de justicia para que se afine en torno al ordenamiento jurídico y yo pueda acceder a la justicia. ¿Por qué lo menciono? Para que tengamos claro que en esa pirámide entre el legislativo, el ejecutivo por este lado y el judicial se generan unos canales de comunicación. Ellos se deben comunicar entre ellos y con nosotros como sociedad para poder cumplir sus funciones. Eso es lo que se llama la coordinación de acciones. Y esa coordinación se da desde sus propias herramientas. Entonces, el legislativo lo hace a través de ¿qué? De las leyes. El judicial lo hace a través de las sentencias judiciales y el ejecutivo lo hace a través del tema del día de hoy, las políticas públicas. En resumidas cuentas, si buscáramos una definición, 2 puntos, las políticas públicas serían 2 puntos, un conjunto de acciones sistematizadas, organizadas, que realiza el gobierno para poder cumplir con sus fines y con los fines obviamente del Estado, que en el caso nuestro sería la garantía de derechos, entre otros tantos. ¿Listo? Eso sería como una primera definición. Pero hay distintos tipos de políticas. Hay políticas, por ejemplo, de largo aliento, hay políticas muy cercanas en el tiempo, hay políticas de un espacio territorial más pequeño y más reducido, hay políticas para un tema y otro. Entonces, veámosla de la siguiente manera. Podemos encontrar 3 tipos de políticas, cada una tiene un nombre que arranca por T. La
las 3Ts. Las políticas relacionadas desde el tiempo, las de largo aliento, ¿sí? Es como si nosotros lanzáramos una piedra a, no sé, a un lago que está estático, ¿sí? A una laguna más bien que está estática, lanzáramos una piedra lejos, lejos, lejos y genera una onda. Esa onda, cuando llega y la lanzamos muy lejos y llega a nosotros, la onda es muy tenue, ¿sí? Es de largo, largo aliento. Y recoge esa política, que se llama política de Estado, recoge los lineamientos y los principios del Estado, en este caso nuestro colombiano, del Estado Social de Derecho. Las políticas de gobierno se alcanzan a ver, la onda se alcanza a ver, tú la alcanzas a percibir porque son temporalmente construidas para periodos mucho más cortos, es decir, para el periodo de gobierno que me corresponde a mí como mandatario. Por eso van cambiando cada 4 años, ¿sí? Y tú alcanzas a percibir en la práctica cómo se transforma una posibilidad de actuar desde el gobierno a otro gobierno recién elegido, ¿sí? Entonces ves las dinámicas, ves los proyectos, ves los programas y puedes compararlos fácilmente, ¿sí? Esas políticas entonces varían con relación no a los principios del Estado, sino a los intereses de los gobernantes en el cumplimiento de los principios del Estado. Los principios del Estado no se pueden cambiar hasta tanto no se transforme la Constitución, si es el querer del grueso de la sociedad. Las otras políticas, la segunda T, son las políticas relacionadas con el territorio. Entonces tenemos políticas del orden nacional que abarcan todo nuestro territorio nacional, políticas del orden departamental, políticas del orden regional, ¿no es cierto?, entre varios municipios, por ejemplo el Valle de Aburrá, Bogotá región, etcétera, etcétera, políticas del orden municipal o distrital, en el caso de Bogotá o de otros distritos como Santa Marta, Barranquilla, etcétera, y políticas, en el caso de Bogotá, locales, ¿sí? Locales referentes a cada una de nuestras localidades en Bogotá. La última T, la tercera, hace referencia a la temática. Entonces tenemos tiempo, territorio y temática. En cuanto a la temática tenemos dos posibilidades: las políticas relacionadas con los sectores sociales, ¿sí? Como por ejemplo el sector social LGBTI, como por ejemplo el sector educativo, como por ejemplo el sector deporte y recreación, entre otros tantos, y las políticas poblacionales que van orientadas exclusivamente a cierto tipo de poblaciones, como quienes, por ejemplo, los adultos mayores, los jóvenes, la infancia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ya tenemos un primer marco de qué son las políticas y qué tipo de políticas existen. Veamos entonces cómo están conformadas las políticas. La política es el conjunto sistematizado de acciones que yo como gobernante voy a utilizar para poder ejecutar lo que yo quiero para la sociedad. Pero están diseñadas en una escala. Es decir, la política gruesa tiene una serie de líneas estratégicas de acción, de objetivos, que se recogen a través de una serie de programas. Y esos programas, a su vez, tienen un énfasis hacia un tema particular. Por ejemplo, el tema educativo. Entonces el programa se diseña para hablar de la educación formal o de la educación no formal, o el programa se diseña para hablar de la educación universitaria o de la educación básica o de la educación secundaria, o se diseña para un programa, por ejemplo, para población, jóvenes que están desescolarizados. Entonces, dentro de la política educativa hay una serie de programas de acuerdo hacia dónde nosotros queremos realizar o enfocar, si se quiere, nuestras acciones como gobernantes. Y para poder desarrollar esos programas, nosotros diseñamos una serie de planes directos para poder ejecutar nuestra actividad. Y por el modelo que nosotros tenemos de Estado, los proyectos se ejecutan generalmente desde terceros. Entonces buscamos organizaciones que tengan la capacidad técnica, una hoja de vida ojalá excelente, ojalá ajena a la corrupción, y que sean los encargados ellos de ejecutar los planes directos, ¿sí?, a través de proyectos. Proyectos como ¿cuál? La construcción de un colegio, dotar una biblioteca, generar, digamos, actividades de educación no formal, buscando que los niños que están por fuera de la escolarización ingresen nuevamente al colegio o aprovechen
el tiempo en horas contraescolares, etcétera, etcétera, ¿sí? Y montar todo eso no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque nosotros como gobernantes tenemos que contar con un equipo de profesionales muy técnico que se piense cada uno de esos momentos. Cada uno de esos momentos vienen diseñados en una especie de ciclo, ¿sí? Como el ciclo del agua, ¿sí? Pero en este caso no es un ciclo cerrado, sino que es un ciclo en proyección futura, ¿sí? Lo que nosotros analizamos el día de hoy, muy seguramente dentro de 10 años o 4 años, si es una política de gobierno, se va a transformar. Y si se transforma, pues nosotros tenemos que tener el nuevo análisis para poder entender esa nueva realidad. Ese ciclo que es en espiral progresivo, ¿no es cierto?, parte de un primer momento. Esas son las fases de la política pública. La primera de ellas es el diagnóstico. Nosotros diagnosticamos, es tomar una foto, una radiografía de nuestra realidad, de lo que estamos viendo y viviendo el día de hoy en torno a esos temas que la política quiere trabajar, y partiendo de ese diagnóstico, que probablemente sea participativo a través de las urnas virtuales o a través de encuentros ciudadanos o a través de encuestas, de entrevistas, a través de análisis de estadísticas que podamos tener nosotros sobre ese tema, pues construimos nuestro diagnóstico de la realidad. Encontramos cuáles son los problemas o el problema, si es uno solo, que debemos enfrentar, y formulamos. Esa es la segunda fase de la política, la formulación de ese documento estratégico que nosotros queremos implementar para poder mejorar esa realidad, para poder, digamos, si se quiere, resolver ese problema que estamos enfrentando, que estamos viviendo como sociedad. Entonces la tercera fase ya la acabamos de mencionar, que es la implementación. Ahí es cuando nosotros llamamos a terceros, organizaciones o empresas o SAS, organizaciones sociales incluso, para que nos ayuden a implementar desde el Estado, ¿no es cierto?, nos ayuden a implementar esos proyectos que son los que nos van a lograr acceder a materializar los derechos que como ciudadanos deben ser, se nos deben garantizar. Sigue una fase durante la implementación, que es la fase de seguimiento y control. Nosotros como ciudadanos podemos participar a través de distintos ejercicios, como el control social, por ejemplo, para checar cómo están implementándose esas acciones. Si se están implementando bien, o si hay necesidad de que se le haga un ejercicio de veeduría mucho más especializada. Esa es la otra posibilidad. Y los entes de vigilancia y control del Estado, pues por competencia propia, tienen la posibilidad de hacer ese ejercicio de control, de seguimiento a la implementación de la política, y pueden llamar entonces a quien lo está ejecutando o a quien formuló la política a que nos diga, bueno, esto se está haciendo de una manera irregular, tenemos que ajustarla, o se está haciendo bien, felicitaciones, y continuemos el proceso, ¿vale? Se finaliza el periodo. Recuerden que la política siempre es temporal, así sea de largo aliento, de 10, 15 años, como los planes decenales, por ejemplo. Entonces se genera un proceso de evaluación, y ese proceso de evaluación nos lleva a nosotros a volver a revisar, tomar como expectativa las dos fotos, la inicial y la foto de finalización. Entonces nosotros lo que hacemos es, agarramos y comparamos esas realidades y decimos, en efecto, esta política estuvo muy bien diseñada, estuvo muy bien elaborada y se ejecutó de una manera impecable, lo que nos llevaría a que esta realidad haya mejorado. Y no quiere decir que vayamos a frenar y apague y vámonos, no, al contrario. Al ser así, tenemos una gran ventaja, porque a la ciudadanía se le han garantizado muchísimos más los derechos. Entonces, partiendo de esta nueva realidad, buscaremos nuevas estrategias para seguir mejorando. Pero si el escenario no fue tan positivo y nos salió mal, pues lo que tenemos es que revisar la primera foto, la segunda foto y todo el proceso para ver qué estuvo mal diseñado, para ver qué estuvo mal implementado, y en el nuevo diseño, la nueva formulación de la política, pues poderlo corregir de esa manera. Entonces, si se dan cuenta, la política pública no solamente es un escenario que involucre al Estado y al gobierno, sino que involucra también a la ciudadanía, no solamente como receptores, sino en los distintos momentos, fases de la política, nos involucra a nosotros como partícipes, ¿sí?, como ciudadanos que podemos participar y aportarle para que la cosa salga muchísimo mejor. Bien, entonces con esto finalizamos nuestro
tercer capítulo, nuestra tercer charla sobre sociedad y derecho, en este caso en particular sobre políticas públicas. Pero yo les dejaría entonces varias inquietudes. ¿Qué tal si nosotros hacemos el ejercicio y lo comentamos ahí, acá abajo, en los comentarios comentamos sobre nuestro conocimiento frente a la implementación de políticas públicas en nuestro territorio, en nuestros municipios, o en el departamento, o a nivel nacional? ¿Qué tal si nosotros charlamos en torno a esos ejercicios de participación que realizamos en los procesos de formulación o de diagnóstico o de seguimiento y control desde los escenarios en donde nos movemos? O, ¿por qué no hacernos una pregunta un poco más interna? ¿Por qué no revisar si hemos estado involucrados de una u otra manera en los procesos de política o si sabemos qué son las políticas? Y ustedes me comentarán acá abajo y me dirán si consideran que ampliemos la información, pues con muchísimo gusto. Entonces quedo a la expectativa de sus comentarios y de sus sugerencias. Les recomiendo por favor suscribirse al canal y circular los videos que hasta el momento hemos trabajado. Me despido, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.